Yo me fui en noviembre del año pasado del gobierno de la provincia, donde estuve como ministro de gobierno durante un año prácticamente, que fue un año muy particular por la pandemia. La verdad que fue una experiencia muy intensa, desde todo punto de vista, inédita en el mundo y también en el gobierno de Santa Fe. Era la segunda vez que yo era ministro de gobierno. La verdad es que intenté y creo haber trabajado mucho en mantener un buen diálogo con todas las fuerzas, también con los dos poderes. El Ministerio de Gobierno tiene el vínculo institucional con la legislatura y con el Poder Judicial, lo cual es muy importante. Y digo con tranquilidad de espíritu que durante todo el tiempo que yo estuve mantuvimos un buen diálogo. Siempre me pareció que Santa Fe tiene una calidad institucional como provincia bastante notable en el conjunto de las provincias argentinas y que siempre hay que estar dispuesto a trabajar para mantenerlo. Bueno, el contexto es difícil porque nuestro gobierno nacional, en este caso, heredó una situación complicada, con una inflación galopante, con índices malos, altísima pobreza, 40%. Es una cosa muy dura. Hace poco escuchaba a Gerchunov, un historiador de la economía argentina, que decía que cuando él era joven la pobreza la atendía la Fundación Evita. Es decir, era un tema social que una institución en particular podía abordar con éxito. Hoy estamos hablando del 40% de la población, que en el caso de los chicos llega casi al 60%. Es una situación realmente durísima, gravísima, de los índices de países subdesarrollados tradicionales. Es decir, todos tenemos que ser conscientes de eso. Estamos en un momento muy difícil. Sobre ese suelo viene la pandemia. A mí en particular me tocó atender a todos los sectores que quedaron complicados por la pandemia, que tuvieron que cerrar las puertas o restringir su actividad muchísimo. Trabajamos muchísimo en ese aspecto con comerciantes, con hoteleros, con gastronómicos, con gimnasios, con canchitas de fútbol, con todas las actividades que fueron muy golpeadas por la pandemia. Y por otro lado, por supuesto, la gente que está en la situación más difícil, con realidades de pobreza, donde ahí sí el gobierno, a través del Ministerio de Acción Social, puso un gran esfuerzo y creo que eso se mantuvo y está sostenido y ha funcionado. Es decir, no hemos tenido, por suerte, problemas de alteración de la paz social. Pero yo creo que la pandemia nos va a dejar en una situación complicada y hay que estar muy preparados para dialogar, para llegar a acuerdos importantes entre todos los sectores, porque no está la cosa para generar divisiones artificiales. ¿Por qué en Rosario? Bueno, porque es mi ciudad. Digamos que a veces me preguntan por qué de ministro de gobierno a concejal. La verdad es que yo creo que Rosario es una ciudad tan importante que participar del gobierno de Rosario es algo realmente destacado. Es decir, estar en el Consejo de Rosario, por la cantidad de personas que viven, por la complejidad que tiene nuestra ciudad, por las características culturales, por los problemas que lamentablemente arrastramos desde hace tiempo y no se han solucionado, para mí es un desafío muy grande, no es un cargo menor. Por otro lado, en este caso en particular, con un grupo de amigos, compañeros de muchos años, que ya me habían propuesto esto apenas yo me fui del gobierno de la provincia y en su momento yo me negué. Hicimos un análisis de la necesidad de que el peronismo tuviera más alternativas. Nos parecía que la oferta nuestra en Rosario no era suficiente, que yo siento que hay en esta ciudad mucho más peronismo de lo que estaba en la superficie y que nosotros podemos abrir un canal de participación para muchos compañeros y compañeras que no están encuadrados en una organización determinada, que son peronistas de toda la vida, y un poco esa es la apuesta nuestra, hacer una lista amplia con compañeros que son peronistas de mucho tiempo, con otros que se integran del Frente Renovador, que nos están ayudando y apoyando y que integran la lista, de manera tal de hacer una oferta a la ciudad lo más amplia posible. Bueno, yo creo que Rosario, por un lado, en una mirada de largo plazo, como te decía,
no ha podido lidiar exitosamente con algunos problemas graves. Por ejemplo, la situación de miles de personas que viven en condiciones muy precarias, sin servicios, en asentamientos. Recuerdo que el Tigre Caballero había hecho, a través de la fundación del Banco de Rosario, del Banco Municipal, un estudio de los asentamientos y la cantidad de gente que vive en Rosario, y han pasado décadas y décadas y décadas y ese fenómeno no ha cesado de incrementarse. Está claro que no es un problema que se pueda resolver solo desde la jurisdicción municipal, pero sí la ciudad tiene que tener esa bandera en forma permanente, levantada, y yo no veo una mirada estratégica y sostenida en ese sentido. Y cada vez hay más gente que está sin servicios, viviendo en situaciones precarias, y cada vez Rosario está tironeada por esa situación. Hay otras cuestiones como la de la seguridad, que es clarísimamente una de las preocupaciones de todos los rosarinos y rosarinas. Yo quiero trabajar en ese tema, yo fui 2 veces ministro de gobierno, conozco el tema por haberlo vivido desde la provincia, inclusive en la época que el Ministerio de Gobierno tenía hasta la policía a su cargo, porque después se dividió con el Ministerio de Seguridad. Y mi intención es incorporarme a la Comisión de Seguridad y, si me da la fuerza, presidirla, porque creo que puedo poner mi experiencia al servicio de que en la ciudad se haga todo lo posible en ese aspecto. Una vez más, no hay que proponer soluciones mágicas, no hay que pensar que solo desde lo municipal se puede resolver, pero es un problema tan grave, tan delicado, que no hay ninguna jurisdicción que pueda dejar de hacer todo lo que está a su alcance. Y nosotros tenemos el compromiso de que, en el caso municipal, Rosario participe, colabore e intensifique mucho más su trabajo en ese tema tan importante. Creo que desde la política tenemos que hacer lo posible por mejorar la calidad de la deliberación pública y hablar en todo caso de las propuestas o de las cosas que queremos hacer. Yo creo que expreso militancia, experiencia y gestión. Estuve realmente muchos años en la función pública y muchas veces muy ligado a Rosario. De hecho, fui concejal, fui presidente del Consejo Rosario, me tocó ser intendente interino en la época que el Tigre tomó una licencia bastante larga. Estuve 2 veces a cargo del aeropuerto Rosario, donde pudimos hacer la obra del aeropuerto, que en su momento era casi un aeródromo, que recuerdo que no tenía ni siquiera un sistema de navegación por instrumentos, con lo cual cada vez que el clima se complicaba no se podía operar. Eso es algo muy importante. Estuve también en el Ministerio de Gobierno en la época en que hice el informe sobre los derechos humanos, sobre la causa FESET, con Roberto Rosúa, y después me tocó estar como ministro de Gobierno. La primera vez en el año 2002. Y acá te quiero hacer una pausa, porque fue tal vez el año más complicado de la Argentina moderna. Diciembre del 2001, el país se rompió en 1000 pedazos. Siempre me acuerdo que desde la ventana de la delegación de gobierno, acá en la plaza San Martín, veía 27 carpas acampando como una metáfora de lo que era en ese momento la Argentina. Así que yo creo que tengo en ese sentido la experiencia necesaria como para lidiar con situaciones complejas, y quiero volcarla a la ciudad, quiero volcarla aquí, a donde nací, estudié, me recibí, doy clases en la facultad y estoy vinculado afectivamente. Creo que pueden esperar lo mismo que siempre he estado dispuesto a dar, que es compromiso, dedicación, trabajo, escucha, porque es importante siempre hablar con los vecinos y saber cómo miran los problemas. Hay un criterio que se utiliza en las investigaciones sociales modernamente, que es considerar al destinatario de una política social, supongamos a un grupo humano que tiene problemas de salud, como lo que se denomina una voz experta. No experta porque venga de la academia, sino porque es la persona que sufre en carne propia esa situación. Nosotros tenemos esa idea, es decir, trabajar aportando toda nuestra experiencia y
en un contacto directo con los vecinos.